Esta es la clase 4 del curso técnico en redes de gas. Es una preparación para las competencias laborales y una formación para el trabajo. En esta parte habíamos empezado en la clase 3 con instrumentos y medidas. Ahí vimos lo que eran las magnitudes y las unidades, específicamente masa, longitud y tiempo. Continuamos con este tema. Soy Gustavo Serna, bienvenido. Vamos a empezar en este tema. Vas a aprender lo siguiente. ¿Qué es presión? Esa es otra magnitud. Recuerde que estamos en esto. Instrumentos y medidas. ¿Qué es presión? ¿Qué es presión atmosférica? ¿Qué es presión manométrica? ¿Qué es presión absoluta? Y vamos a ver lo que son manómetros. Bien, empecemos. Bien, lo primero es ¿qué es presión? Bien, la presión es una magnitud. Recuerde que todo lo que es magnitud es aquello que se puede medir. Entonces la presión es una magnitud. ¿Cuál es la definición de la presión? Entonces, para definir presión, entonces la presión se define como fuerza aplicada sobre un área. ¿Cómo simbolizamos la presión? Presión la simbolizamos con P minúscula, porque también tenemos potencia, potencia es P mayúscula, con la F mayúscula de fuerza y con la A de área. Entonces la presión, que es una magnitud derivada, porque depende de otras dos magnitudes, que son fuerza y área. Bien, ¿qué unidades se manejan en la presión? Las unidades que se manejan en la presión en el Sistema Internacional de Unidades son el pascal, que es una unidad muy pequeña, el newton, para la fuerza el newton y para el área el metro cuadrado. Recuerde que las unidades son aquello que me sirve para medir las magnitudes. O sea que la magnitud fuerza se mide en el sistema internacional con newton. La magnitud presión se mide en el sistema internacional con pascales. Y la magnitud área en el sistema internacional con metros cuadrados. Bien, sobre esto pues estaremos trabajando mucho tiempo porque todo el tiempo el área, la parte de gas trabaja con presiones. Presión es una de las magnitudes más importantes para el área de gas. La presión determina muchas cosas. De hecho está la norma NTC 3838 que habla de presiones de operación. Entonces cada sistema, digamos una red interna, una vivienda, tiene una presión de operación. Hay que hablar de una serie de presiones, posteriormente lo haremos, presión de servicio, presión de operación, presión de ensayo, es decir, hay otras presiones, presión dinámica, presión estática. Entonces, presión es un tema bastante amplio. Hoy empezamos con este temita así sencillo, estamos diciendo la definición de presión, cómo lo vamos a simbolizar y cuáles son las unidades en el sistema internacional. Pero ¿cómo entender el concepto de presión? Entonces para eso voy a dar unos ejemplos. Entonces voy a dar dos ejemplos. El primero es el peso, o sea, una persona apoyada sobre sus pies está ejerciendo una presión sobre el piso. El peso lo he simbolizado con esta flecha hacia abajo, el peso de la persona y el área de los pies. Entonces, ¿cuál será la presión que ejerce esa persona sobre el piso? Entonces será el peso de la persona, el peso, dividido el área de los pies. Otro ejemplo sería un bulto de cemento apoyado sobre una mesa. Entonces, ¿cuál será la fuerza? Será el peso del bulto de cemento. 50 kilogramos fuerza. Apoyado sobre el área. Entonces, ¿sobre qué área está apoyada el bulto de cemento? Puede ser sobre un área grande, sobre un área pequeña. Entonces, la presión varía de acuerdo al área sobre la cual se aplica la fuerza. En una tubería, tenemos una tubería de gran diámetro. Por ejemplo, tenemos un gas que viaja por una tubería de pulgada y supongamos o imaginemos que ese gas viaja también por una tubería de media pulgada, en donde hay mayor presión si la fuerza del gas
que viaja a través de la tubería es la misma? La respuesta es que hay mayor presión sobre la tubería que tiene un diámetro más pequeño, sobre la de media pulgada, porque el área se redujo. Bien, entonces otro ejemplo, como acabo de mencionar, es el gas fluyendo por una tubería, ejerce una fuerza, ese gas ejerce una fuerza sobre el área transversal. Es decir, si yo aquí coloco un tapón, entonces el gas, cuando yo coloco un tapón, por ejemplo, en una instalación de gas para hacer la prueba de hermeticidad, entonces habrá una fuerza que se está ejerciendo sobre el tapón. ¿Quién está ejerciendo esa fuerza? Pues el gas. Esa fuerza dividido el área transversal de la tubería, entonces será la presión. Bien, espero que ese concepto tan importante haya quedado claro. Conclusiones. Presión se define como fuerza sobre área y existen multitud de ejemplos de presión. En nuestro cuerpo también podemos colocar un ejemplo de presión. La sangre que fluye por nuestras venas. Entonces, el corazón bombea sangre y si la vena o el conducto interno que tenemos son tres, vasos capilares, venas y arterias. La presión será mayor, pero siempre fijando la fuerza. Si la fuerza con que circula en la sangre a través de nuestro cuerpo es la misma a través de una vena y una arteria, entonces ¿dónde será mayor la presión? Sobre el conducto que tenga menor área. De hecho, cuando las venas se taponan es cuando vienen los problemas de presión arterial, porque el corazón tiene que hacer más fuerza para poder bombear la sangre que necesita el cuerpo a través de una vena o un conducto que está obstruido por el colesterol, por la grasa, en fin. Bien, hay muchos ejemplos entonces de presión. Entonces, eso es la presión. Bien, en la parte 2, ¿qué será la presión atmosférica? Listo, para la presión atmosférica yo tengo un ejemplo que considero muy ilustrativo y es tres ciudades. Voy a coger una ciudad de la costa a nivel del mar, otra ciudad intermedia, puede ser Medellín, otra ciudad más alta, que puede ser Bogotá. Será la cantidad de aire que está sobre la ciudad A, toda esta cantidad de aire que está sobre la ciudad A, obviamente se ve ahí, es más aire que la que está sobre la ciudad B. Y a su vez la de la ciudad B hay más aire, hay más capa atmosférica sobre la ciudad que sobre la ciudad C. O sea, creo que se ve muy claramente en lo que acabo de pintar allí. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Es la presión que ejerce la capa, el aire que está encima de cada ciudad sobre el área. Entonces, en Barranquilla tenemos una presión de 760 torr. Esa es otra unidad de presión. A medida que vayamos avanzando, iremos dando pues unidades de presión. Ya tenemos el pascal, que lo vimos ahorita con la definición de presión, pero igual tenemos otra unidad de presión que será el torr. Tenemos otra unidad de presión que es el centímetro columna de mercurio. Aquí tengo 76, aquí tengo 64 y aquí tengo 50. ¿Eso a qué se refiere? Bien, el experimento de Torricelli habla que este señor ubicó mercurio, ubicó mercurio dentro de un recipiente y colocó un tubo invertido encima de ese mercurio. Lo colocó a nivel del mar en la ciudad A y el mercurio subió hasta 76 centímetros. Lo ubicó en otras partes donde estaba el nivel del mar y la altura a la cual subió el mercurio siempre fue 76 centímetros. Después lo ubicó en sitios como la ciudad B más altas y ya el mercurio no subía hasta 76 centímetros sino hasta 64 centímetros o hasta 60 centímetros. Si lo ubicó en otra parte más alta y ya no subía hasta 64, subía hasta 50 o hasta 48, en fin. ¿Qué quiere decir esto? El experimento de este señor Torricelli quiere decir que a medida que aumentamos en altura disminuye la presión atmosférica.
¿Por qué? Porque en la ciudad A, que es la que está más bajita, hay más cantidad de aire que sobre la ciudad B y que sobre la ciudad C. Eso quiere decir que entonces el aire empuja. Interpretando el experimento de Torricelli, el aire empuja el mercurio para que ascienda dentro del tubo. Empuja el mercurio y el mercurio asciende dentro del tubo. 76 centímetros columna de mercurio, porque como el líquido que tenemos es el mercurio, entonces 76 centímetros columna de mercurio se conoce como una atmósfera. O sea, una atmósfera es otra unidad de presión. Yo como técnico en gas debo saber de memoria esas unidades. La respuesta es que sí, usted se las debe conocer y aquí las estaremos tratando todo el tiempo. Nos referiremos por allá a 5 PSI y en los catálogos, por ejemplo, de manómetros encontramos pulgadas columna de agua, que es de la cual vamos a hablar ahorita. Entonces, así como yo tengo centímetros columna de mercurio, tengo también centímetros columna de agua, tengo también pulgadas columna de agua. Fíjese que entonces está relacionándose aquí algo que es una longitud con presión. Nada raro. Si usted entiende el experimento de Torricelli y entiende el concepto de la presión atmosférica, entonces puede entender que la presión se exprese en unidades de longitud también, pero cuando nos referimos a unidades de longitud es columna de, o sea, 76 centímetros columna de mercurio. 64 centímetros columna de mercurio, 50 centímetros columna de mercurio. Si hablamos de 2 pulgadas, como encontramos muchas veces, 7, 8, 11 pulgadas, columna de agua. Eso lo encontramos constantemente en los reguladores de presión, en los catálogos de reguladores de presión. Entonces, con este concepto usted aprende que ya hablamos es de pulgadas, columna de agua. Vale la pena decir que si este señor Torricelli hubiera hecho ese experimento con agua, entonces ya la columna necesitaría un tubo de más o menos 11 metros de altura para poder hacer ese experimento. ¿Por qué? Porque el agua es 13.6 veces más liviana que el mercurio. La densidad del mercurio son 13.6 kilogramos por litro, por cada litro. Es decir, un litro de mercurio pesa 13,6 kilogramos. Y el agua, un litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces, ¿a cuál empuja más fácil la atmósfera o la capa de aire? Pues al agua, que es más liviana, entonces ascenderá a una altura mayor. Si este experimento lo hubiera hecho Torricelli con agua, ¿hasta dónde ascendería el agua? El agua ascendería hasta 10.33 metros. Eso quiere decir que 76 centímetros columna de mercurio equivale a 10.33 metros columna de agua. Y eso es una atmósfera. A eso lo llamaron una atmósfera. Y eso a su vez son 760 torr. Bueno, más tarde iremos despegando con esto de las unidades, pero me interesa que usted entienda el concepto de presión atmosférica. Bien, hablamos ahora de presión manométrica. Es importante entonces decir que tenemos, para hablar de presión manométrica, nosotros necesitamos referirnos a los manómetros. ¿Qué son los manómetros? Pues son los instrumentos que me sirven para medir presión. Hay varios tipos de manómetros. Manómetros de carátula como el que vemos aquí, manómetros de rama abierta como el que vemos aquí y otros. Nosotros utilizamos básicamente estos. Yo cuando estoy aquí hablando de técnico en redes de gas solamente voy a mencionar lo que utilizamos. Y al que quiera ampliar sus conceptos puede investigar por cuenta suya. Bien, ¿qué es la presión manométrica? Es la presión que tiene un sistema adentro. Me olvido de la presión atmosférica.
¿sí? Esta instalación que tengo aquí, que está pintada de rojo, que empieza aquí, tiene este recorrido, esa instalación es una instalación típica de una vivienda. Entonces, cuando le hacemos la prueba de hermeticidad, le inyectamos 30 libras de presión, 30 psi. ¿Qué es eso? Eso es presión de ensayo. ¿Y qué es eso? Es presión manométrica. ¿Ahí influye la presión atmosférica? No. Tan es así que nosotros con el inflador o con el compresor metemos las 30 libras de presión y cerramos la válvula de la cabeza de ensayo, que es digamos, el instrumento que nos sirve para eso. Adentro queda el aire, pero no tengo en cuenta la presión atmosférica, es como una presión aislada. Le pongo otro ejemplo, usted internamente, como la sangre circula por sus venas, usted es un sistema que está sometido a dos presiones. Una, la de afuera, que se llama la presión atmosférica. ¿De qué depende la presión atmosférica? Pues depende del sitio donde usted esté. Y otra es la presión interna. Si usted es una persona que no sufre de la presión arterial, entonces tendrá 90 sobre 120. Esa es la presión que se ha definido y eso me parece que son milímetros de mercurio. No estoy seguro, pero es una presión al interior. Cuando usted va donde el médico, entonces le colocan un aparatico que le mide la cantidad de pulsaciones por minuto, debe ser eso. Entonces le dicen a usted 90 sobre 120. Usted está entre 90 y 120, está bien, pero si usted está a 180, tiene una presión muy alta. El corazón está trabajando muy rápido. La presión interna del organismo se mide en milímetros columna de mercurio y esa presión interna es una presión manométrica. Eso es una presión manométrica. Es decir, la presión de un sistema interna es la presión manométrica. En el caso de nosotros todo el tiempo, entonces estamos trabajando con dos tipos de presiones. Una es la presión atmosférica. Para resolver el asunto de la presión atmosférica, entonces habría que decir, ¿usted dónde está ubicado? Carlos Hidalgo está ubicado en Pasto. Otro compañero que tenemos en clase está ubicado en Bogotá. Yo estoy ubicado en Medellín. Entonces las instalaciones, dependiendo de donde estén ubicadas, tendrán una presión atmosférica diferente. Pero si en todas ellas la presión que hacemos, la presión de ensayo de la instalación, le aplicamos a esa presión 30 psi, entonces en todas partes la presión manométrica será la misma, aunque cambie la presión atmosférica. Bien, espero que me hayan entendido eso. Entonces, digamos que presión manométrica es la presión interna de un sistema. Y presión atmosférica es la presión externa del sistema, lo que le está haciendo, la presión que le está ejerciendo el aire a esa persona que está ahí, en ese sitio. Bien, yo he pintado aquí un manómetro en milibares y en pulgadas, columna de agua como el que tengo aquí y uno de rama abierta. ¿Cómo funcionan esos aparatos? Entonces esto tiene un resorte al interior que se estira o se encoge dependiendo de la presión del fluido que le llegue. Entonces le llega más presión, se estira más el resorte, me mueve más esta aguja. Ese es el funcionamiento de ese manómetro. ¿Para qué me sirve ese manómetro? Este no me sirve para hacer la prueba de hermeticidad. Este es un manómetro que nosotros llamamos de baja. Ese me sirve para medir la presión de servicio de los equipos. O sea, sabemos que si trabajamos con gas natural, la presión del equipo está entre 18 y 23 milibares, presión de servicio del equipo, la presión a la cual funciona el equipo. Está entre 18 y 23 para gas natural. Pero si estamos hablando de gas licuado del petróleo, esa presión va de 28 a 33. Es decir, ¿por qué? Porque cambió el gas. ¿Con qué mediríamos esa presión? Pues con estos manómetros de baja. Este es uno que es manómetro de baja y este es otro que es manómetro de rama abierta, cuyo fluido adentro es el agua.
Eh, También me sirve y es muy preciso y es mucho más económico este de rama abierta que este que tengo aquí. Este, digámoslo así, es casero, lo puede hacer usted con una tabla, un pedazo, un metro ahí, un pedazo de una lista de hasta 50 centímetros de un metro. Luego les presento un manómetro de esos, o lo puede buscar usted en internet, o ya usted lo conoce. Muy bien. La presión que me miden ellos es atmosférica o manométrica. Entonces la respuesta es que es manométrica porque voy a medir la presión a la cual llegó el gas a este calentador que está aquí. La presión que llegó el gas a esta estufa que está aquí, a esa cocina que está ahí. Entonces es manométrica. Ahora, ¿esa instalación en dónde está? ¿Está en Bogotá? Entonces ahí aparece otro concepto que es la presión atmosférica del sitio donde está la instalación. No se le olvide, por favor. Ahora, este manómetro de rama abierta lo que tiene es agua. Entonces, cuando llega el gas, lo conecto aquí, digamos que conecté esto aquí. Entonces, el gas de adentro empuja a el agua y la hace subir, y entonces como consecuencia de haber subido, entonces hubo un cambio de nivel. Observe la columna, la diferencia de nivel. Observe la diferencia de nivel. Esta diferencia de nivel debe estar entre 18 y 23 milibares. Y si yo miro en el manómetro, serían centímetros columna de agua. Un milibar, que es una unidad de presión, es aproximadamente igual a un centímetro columna de agua. Eso es otra cosa que usted debe memorizar. Un milibar es aproximadamente un centímetro columna de agua. Un PSI son aproximadamente 70 milibares. Un PSI son aproximadamente 70 centímetros columna de agua. Muy bien. Espero que haya quedado claro eso. Cuarto, presión absoluta. ¿Qué será la presión absoluta? Bien, nosotros ya sabemos que la presión atmosférica la midió Torricelli. Esa es la presión atmosférica y es la presión de la capa de aire que está encima de nosotros. Bien, y depende del sitio donde nosotros estemos. Ya eso está explicado. La presión manométrica, ya decimos entonces que es la presión interior de un sistema. Ahora vamos a decir que la presión absoluta es la suma de estas dos. De la atmosférica, presión manométrica. Para medir la presión atmosférica, entonces el aparato que mide la presión atmosférica se llama barómetro. Y para medir la presión atmosférica se llama manómetro. Manómetros. Entonces ya vimos el manómetro de rama abierta, vimos el manómetro de carátula, sabemos que el barómetro me sirve para medir presión atmosférica. Ahora es muy importante mirar en un manómetro de carátula qué es lo que dice la norma, cuál es una lectura confiable y cuál no es confiable. Bien, si observamos aquí, esta lectura está entre 0 y 80. En este caso son milibares. La lectura será confiable entre el 25 y el 75% de la carátula del manómetro, de la escala. ¿Por qué? Porque recuerde que esto funciona con un resorte. Entonces, digamos que es lectura confiable cuando el resorte está estirado cierta cantidad, ni mucho ni poquito. Es decir, entre el 25%, que corresponde en este caso a 20 milibares, y 60, entre esos dos, entre el 25 y el 75, nosotros tenemos una lectura confiable. O sea que las lecturas, según dice la norma, en la parte de gas, las lecturas confiables para un manómetro están entre 25 y el 75. Eso quiere decir que este manómetro me sirve a mí para medir. Y tendré lecturas confiables cuando
Cuando lo necesite para medir, por ejemplo, 23 milibares me sirve, porque empieza en 20 la lectura confiable. Para medir 33 milibares también me sirve. Para medir 50 milibares también me sirve. Pero para medir 10 milibares no es confiable. Para medir 70 milibares no es confiable. Esos son los rangos de confiabilidad de un manómetro. De la presión hay mucha tela para cortar. Es toda una ciencia. Por lo tanto, yo les recomiendo cada vez que tengan un documento para leer sobre presiones, hay que hacerlo, porque la presión determina muchas cosas en el sector gas. ¿Cuál será? Estamos hablando que siempre cuando terminamos una clase, entonces hay una evaluación, llamémosla una autoevaluación. Haremos la autoevaluación de la clase número 4 con un comentario. ¿Cuál será el comentario? Es un resumen de la clase. Gástese máximo, gástese, qué sé yo, 80 o 100 palabras. Cuando usted hace un resumen, está obligado a pensar. Usted está obligado a pensar de qué trató la clase. Es otra manera de recordar, de obligar a la mente a que